Hola chicos, buen día. Soy la profesora Lorena Gómez y junto con la profesora Amalia Vizcaro vamos a desarrollar el trabajo práctico correspondiente a enzimas. Imaginemos que estamos trabajando en el laboratorio, por supuesto, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad necesarias. Y vamos a llevar a cabo dos experiencias. En la primera vamos a trabajar con una enzima llamada amilasa salival, la cual la vamos a enfrentar a distintas condiciones de temperatura y pH para evaluar su comportamiento. Y en la segunda experiencia vamos a trabajar con una enzima llamada amilasa pancreática, a la cual la vamos a medir cuantitativamente. Recordemos que las enzimas son catalizadores biológicos, es decir, aumentan la velocidad con la que se lleva a cabo una reacción al actuar sobre un sustrato específico bajo ciertas condiciones de pH y temperatura óptimos. En nuestra primera experiencia, nosotros vamos a trabajar con una enzima llamada amilasa salival. Como su nombre lo dice, es una enzima que se encuentra en la saliva. Esta enzima actúa específicamente sobre un sustrato que es el almidón o el glucógeno. Es una enzima que está clasificada dentro de las hidrolasas y que es capaz de romper los enlaces glucosídicos alfa 1,4 presentes entre una glucosa y otra glucosa en el almidón, por lo tanto liberando unidades de monosacáridos libres. Para esta experiencia yo necesito obtener la muestra, es decir, la saliva en donde voy a encontrar la enzima específica. Para eso voy a necesitar hacer una dilución para llevar a cabo la experiencia posterior. Vamos a tomar 5 mililitros de saliva y en una probeta la vamos a llevar a dilución con 100 mililitros de agua destilada. Es decir, vamos a obtener una dilución al 5% de nuestra enzima amilasa salival. ¿Qué vamos a hacer ahora con esta enzima que la tengo diluida al 5%? Voy a evaluar el efecto del pH y la temperatura sobre ella. Recordemos que todas las enzimas actúan a un pH y una temperatura óptima, es decir, un pH y una temperatura donde su actividad catalítica es máxima. En el caso de la amilasa salival, el pH óptimo está entre 6,8 y 6,9 y la temperatura óptima, por supuesto, la temperatura corporal, 36-37 grados. En esta experiencia vamos a tomar 4 tubos de ensayo que vamos a rotular como 1, 2, 3 y 4. A cada uno de esos tubos le vamos a colocar 1 mililitro de la solución de saliva que habíamos preparado previamente al 5%. Al tubo 1 le vamos a agregar agua destilada. Al tubo 2 le vamos a colocar hidróxido de sodio. Al tubo 3 le vamos a colocar ácido clorhídrico y al tubo 4 le vamos a agregar cloruro de sodio. Al tubo 1, al que le agregamos agua destilada, lo vamos a llevar a ebullición, es decir, lo vamos a calentar hasta ebullición. Al tubo 2, al que le agregamos hidróxido de sodio, por supuesto que lo he llevado a esa amilasa a un pH alcalino. Al tubo 3, al que le agregué ácido clorhídrico, por supuesto a la enzima la he llevado a un pH ácido. Y al tubo 4, que le he agregado cloruro de sodio, es como si estuviera en un ambiente de solución fisiológica. Una vez que ya tengo estos 4 tubos preparados, les voy a agregar a cada uno solución de almidón al 1%, es decir, a cada uno de los tubos en esta etapa le voy a estar agregando el sustrato correspondiente sobre el cual la enzima va a ejercer su acción. Una vez que le he agregado
el almidón a cada uno de los tubos, al tubo 2, 3 y 4 lo voy a incubar a baño María, es decir, a 37 grados durante 15 minutos. Al tubo 1 lo dejo aparte porque previamente lo había llevado a ebullición. Luego de que han pasado esos 15 minutos, voy a neutralizar el tubo 2, el que tenía hidróxido de sodio, con la finalidad de evitar la formación de hipoiodito en medio alcalino al agregar la solución de Lugol. ¿Por qué? Porque posteriormente a estos 4 tubos les voy a agregar unas gotitas de solución de Lugol. Recordemos que el Lugol, en presencia de almidón, formaba una coloración azul oscuro, azul violeta, ¿sí? Por lo tanto, veremos en cada uno de esos tubos qué ha pasado y la coloración que voy a obtener frente al agregado de la solución de Lugol. Podemos observar que luego de agregar el Lugol a los 4 tubos, algunos van a tomar una coloración azul oscuro y otro va a tomar una coloración parda. ¿A qué se debe cada una de estas coloraciones y cuál tubo me ha dado cada una de ellas? Para que con el Lugol me dé una coloración azul, me está indicando que en ese tubo hay presencia de almidón. Si hay presencia de almidón, me está indicando que la enzima amilasa salival no pudo hidrolizar los enlaces alfa 1,4 liberando glucosas y el almidón ha quedado intacto. Para ello, tiene que haber habido algún factor que a la amilasa salival le haya impedido su acción. ¿En qué tubos les parece que puede haber sucedido esto? En el tubo 1, la amilasa salival estuvo sometida a calor a ebullición, por lo tanto, la enzima se desnaturalizó y no pudo actuar. En el tubo 2 y en el tubo 3, la enzima estuvo sometida a variaciones de pH. Recordemos que esta enzima tiene un pH óptimo, como dijimos, prácticamente neutro, 6,8, 6,9. Al someterla a un pH alcalino o a un pH ácido, como en el tubo 2 o 3, la alejamos de su pH óptimo, por lo tanto la enzima disminuye su actividad, no puede actuar sobre el almidón y hemos obtenido esta coloración. ¿En qué tubo vamos a obtener la coloración parda? En el tubo número 4, el tubo que tenía cloruro de sodio. En ese tubo no hubo ningún factor que alterara la actividad de la enzima, ni la hemos alejado de su pH y su temperatura óptima, es más, la incubamos a 37 grados, por lo tanto, la enzima pudo actuar perfectamente, hidrolizó los enlaces presentes en el almidón, en el sustrato, se liberaron glucosas y por supuesto al colocar el Lugol no hubo reacción alguna. En nuestra segunda experiencia vamos a determinar la presencia de una enzima llamada alfa-amilasa pancreática en suero. Como su nombre lo dice, es una enzima producida por el páncreas que tiene como sustrato al almidón y que justamente cumple la función de hidrólisis de los enlaces alfa 1,4 presentes en él. Para ello, para esta experiencia, vamos a tomar 2 tubos de ensayo. A uno de los tubos lo vamos a rotular con la letra B, que significa blanco, y al otro tubo lo vamos a rotular con la letra M, que va a tener la muestra de nuestro paciente. A cada uno de esos tubos le vamos a agregar 1 mililitro de solución de almidón, es decir, le vamos a agregar el sustrato sobre el cual va a actuar la enzima. A ambos tubos los vamos a llevar a 37 grados durante unos minutos con la finalidad de unificar la temperatura, justamente la temperatura corporal, y posteriormente al tubo M
le vamos a agregar 20 microlitros de muestra, es decir, de la muestra de nuestro paciente, que puede ser suero, plasma heparinizado u orina de 2 horas. Luego de 7 minutos y medio exactos, ¿sí? Porque esta reacción es cuantitativa, vamos a obtener un valor, le vamos a agregar el reactivo que corresponde a la solución de yodo, sería el equivalente de la solución de Lugol en nuestra reacción anterior, 1 mililitro exactamente a cada uno de los tubos. Una vez que hemos agregado la solución de yodo, a cada uno de los tubos le vamos a incorporar 8 mililitros de agua destilada y los vamos a mezclar por inversión. Y finalmente vamos a leer cada uno en el fotocolorímetro a 640 nanómetros. Para ello vamos a llevar a cero con agua destilada y vamos a realizar un cálculo matemático que justamente nos va a permitir la lectura que nos otorga este equipo, el fotocolorímetro. Recordemos que en esta determinación lo que yo voy a determinar es la actividad amilolítica de la enzima, que justamente está en concordancia con la concentración o la cantidad de enzima que yo tengo en el suero del paciente y que justamente se va a relacionar con la cantidad o el porcentaje de almidón que va a ser hidrolizado. ¿Cómo va a ser el cálculo que vamos a realizar? La actividad de la enzima, medida en unidades por decilitro, va a ser igual a la absorbancia del blanco menos la absorbancia de la muestra sobre la absorbancia del blanco por 1000. El valor de referencia en suero, es decir, el rango, el valor normal, debe ser menor a 120 unidades por decilitro. ¿En qué casos esta enzima se encuentra aumentada? Dijimos al principio que tiene un papel importante en el diagnóstico de ciertas patologías. Es muy importante en las pancreatitis agudas, puede su valor cuadriplicarse o más. También en los cánceres de páncreas, en las parotiditis virales o bacterianas, es decir, cobra un importante rol a nivel diagnóstico. ¿Cómo vamos a interpretar los resultados obtenidos en cada uno de los tubos? Recordemos que el método que nosotros utilizamos es un método colorimétrico, justamente estamos midiendo en un fotocolorímetro. Por lo tanto, la intensidad de color obtenida en cada uno de los tubos va a cobrar relevancia. Fíjense, en el tubo D, que es el que nosotros teníamos el suero según la foto, ha obtenido una coloración menor que el tubo C, que era el control que nosotros habíamos rotulado con la letra B. ¿Qué significa esto? Que mi muestra tiene mayor o menor actividad que el control. Fíjense, si yo he obtenido menor intensidad de color en mi muestra en el tubo M, eso indica que yo tenía mayor cantidad de enzima en ese tubo, por lo tanto hidrolizó prácticamente todo el almidón como sustrato que yo incorporé al principio y la solución de yodo no encontró almidón alguno para poder reaccionar, poder interactuar. Por lo tanto, en base a las coloraciones obtenidas en la imagen, nuestra muestra, nuestro suero, tiene mayor actividad enzimática, mayor actividad amilolítica que el tubo de muestra, el tubo C. Bien, hemos llegado al final del trabajo práctico. Pueden ahora responder el cuestionario correspondiente, que consiste en 4 preguntas muy cortas. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente trabajo práctico.